Muy buenos días. Quiero felicitarles. Ustedes son el grupo más puntual que he conocido. Muy bien. Mire, una de las cosas que más quiero profundizar en toda esta conferencia, uno es que nosotros somos mucho más pecadores de lo que jamás nos imaginamos. Y yo creo que ayer más o menos llegamos a esa conclusión, ¿no es verdad? Que somos mucho más pecadores de lo que nos jamás imaginamos. Y jamás hubiéramos pensado que el mismo apóstol Pablo, al final de su vida, diría, yo soy el pecador más grande. Porque nuestra tendencia es pensar de que a medida que vamos creciendo espiritualmente, ¿verdad?, somos menos y menos pecador. Y en un sentido lo somos, porque la obra de Dios en nosotros nos va purificando, de tal forma que somos menos y menos pecador. Pero nuestro entendimiento de nuestra verdadera condición delante de Dios también va creciendo, de tal forma que nos damos cuenta que así como Dios nos ve, no como nosotros nos vemos a nosotros mismos, sino como Dios nos ve, realmente somos mucho más pecador de lo que jamás nos imaginamos. Pero generalmente yo dejo lo que voy a compartir ahora hacia el final. Pero después de escuchar los comentarios de varias personas ayer, decidí de adelantarlo y compartirlo ahora. Y eso es que somos mucho, pero mucho más amados de lo que jamás pensamos. ¿Verdad? Cuando se nos da golpes sobre la cabeza, así como les he estado dando, es también importante de entender cuán amados somos. Este dibujo que nosotros vemos aquí es de Efesios. Solamente si hay uno aquí, por ejemplo, Juan 17, acá hay Marcos 4:40. Todos los demás, esto es Efesios 4:3, Efesios 4:2, en fin, Efesios 3:19, Efesios 3:17. Aquí Efesios 3:8 y 3:16, allá Efesios 1:7. Si no dice dónde se encuentra y usted ve solo un número, sabe que es Efesios, porque esto es principalmente de Efesios. Y si dice otra cosa, entonces sí, hay otros versículos que también se han incluido. Pero aquí viendo la cruz de Jesucristo, en Efesios 3:19 nos dice que todo este panorama que vamos a ver, y este panorama tiene que ver con la gracia de Dios y nuestra relación los unos con los otros. En el matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, en todas las áreas de la vida, la gracia de Dios tiene que ver con nuestra relación uno con otros. Y en Efesios 3:19, si gusta abrir por favor su Biblia al libro de Efesios. Bueno, es una oración del apóstol Pablo, es lo que el apóstol Pablo está orando, que él desea sea una realidad en la vida de los miembros de esta iglesia. Voy a comenzar con el versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, y todo lo que esa acción interior nosotros vamos a encontrar la obra del Espíritu Santo. Y por eso dice que fortalecidos con poder en el hombre interior es por su Espíritu Santo, para que habite Cristo. Y aquí viene por la fe, es el Evangelio. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, y está hablando de ese amor, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento,
está diciendo que nosotros somos tan amados, que no nos cabe en la cabeza cuán amados somos. Es lo que está diciendo. Pero el apóstol Pablo está orando que ellos sí puedan comprender cuán amados son, aun cuando ese amor es un amor infinito y nuestras cabezas son, y nuestra mente es una mente finita. Y lo finito no puede comprender lo infinito, no en su plenitud. Pero de todos modos que conozcamos cuán amados somos. Y yo quiero tomar este momento para hablar de ese amor que menciona Efesios 3:19, de esa anchura, de esa profundidad, ¿verdad? De ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros vamos a Lucas 17, hay un joven ahí que él sí entendía que era amado por su padre, pero en realidad pensaba de su padre como ya casi un dinosaurio que no entiende la nueva generación, ¿verdad? En Lucas 15. Y en respuesta a la crítica de los fariseos que estaban criticando al Señor Jesucristo, porque en vez de apartarse del mundo, como lo hacían los fariseos, les quiero decir que lo que hace una diferencia en cómo vemos el mundo es si somos fariseos o si estamos confiando en el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para mantenernos puros y limpios sin contaminación del mundo. El fariseo lo hace alejándose físicamente de cualquier contaminación. Por eso estaba criticando al Señor Jesucristo. Tú no te alejas físicamente de los pecadores, ¿verdad? Y te vas a contaminar. Pero la persona en cuya vida está el Espíritu Santo, sabe que el Espíritu Santo es la persona que nos está manteniendo alejado del pecado, aun cuando estemos rodeados por pecadores. Podemos estar en medio de una situación horrible, y es el Espíritu Santo que nos está fortaleciendo en el hombre interior, que nos está manteniendo en esa situación limpios. Si estamos ahí con el propósito que Dios nos ha traído, nos ha colocado en ese lugar de tentaciones. No significa que vamos buscando esas tentaciones, no. Pero si nos encontramos en esa situación, sabemos que Dios nos colocó ahí con un propósito. Y el Señor Jesucristo es nuestro modelo. Ahora, eso es un paréntesis. La crítica era que no se alejaba físicamente de la mundanalidad. Nosotros no nos alejamos físicamente del mundo, ni de los pecadores. Somos mantenidos por el poder que está en nuestro interior, no por la distancia física. Como el fariseo no tiene ese poder interior, busca otro método para mantenerse limpio. Y eso es la distancia física. Entonces nosotros debemos entender la diferencia en cuanto a cómo ve el mundo el fariseo y cómo lo ve Cristo y el cristiano. Pero aquí en Lucas 15, como resultado de esa crítica, el Señor Jesucristo contó 3 parábolas. Uno donde esa oveja perdida, ese pecador, Cristo toma la iniciativa y lo busca. Es la obra del Señor Jesucristo. En el segundo es una lámpara que es encendida para encontrar una moneda perdida. Esa lámpara encendida, ese fuego, representa el Espíritu Santo, que nos ilumina. Y el tercero es el que quiero en este momento, porque habla del amor del Padre para con su Hijo. Pero él tiene 2 hijos. ¿Y cuál es que experimentó
la plenitud de ese amor. Fue el hijo que se consideró no merecedor, en un principio merecedor. Pero allá dando de comer a los puercos, dando de comer, ¿usan aquí la palabra chancho? También, dando de comer a los chanchos ahí, ¿verdad? Toda su forma de pensar, de su padre cambió. Ya no era ese dinosaurio, sino que él ahí deseando comer la comida de los chanchos, su patrón que lo estaba explotando no quería que comiese ni siquiera esa comida. Ahí nos dice que él deseaba comer la comida de los chanchos. Su patrón no le dejaba, no, eso es para los chanchos, eso no es para ti. Imagínense, lo estaba explotando. Y él pensó de su padre, mi padre no era así. En la casa de mi padre, los obreros recibían un sueldo digno. Y no solamente eso, ellos, es decir, él veía la gracia de Dios operando en ese patrón. Nosotros, ¿cómo quisiéramos ver más de la gracia de Dios en los patrones de cualquier país? Sea en los Estados Unidos, sea en Brasil, sea en Bolivia. El Evangelio cambia en la vida de los que aceptan la gracia de Dios. Cambia la forma de tratar a los obreros. Y él se acordó y dijo, ¿sabe que mi papá no era tan malo después de todo? Yo lo consideraba como un dinosaurio. Ahora me doy cuenta que él se preocupaba por sus obreros, tenía más que suficiente comer. Y él dijo, no soy digno de ya regresar como hijo. No soy digno. Le voy a pedir que me acepte como uno más de sus trabajadores. Como uno más de sus trabajadores. Y así regresó. Pero cuando él estaba aún lejos, nos dice, su padre lo estaba esperando. Y va corriendo para recibirle. Charles Spurgeon escribió, o más bien predicó, yo lo tengo por escrito, un mensaje que se llama Lo besó. A mí me impactó mucho ese mensaje porque él estaba explicando en el griego el significado de y lo besó. Cuando corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Ahí él explicaba que en el griego estaba diciendo que era un presente continuo. No que le besó y después continuó con otras cosas, que no era así. Sino que lo besó. Un presente continuo significa que no lo dejaba de besar, ¿verdad? Que no lo podía soltar. Le estaba hablando, ¿verdad? Lo estaba hablando, ahí estaba, ¿no? No le voy a besar, hermano, no se preocupe. Pero no, ahí le está hablando y a cada rato le está besando. Porque no lo podía soltar, porque quería que supiera cuánto le amaba. Era solamente una de las expresiones de su padre. Su padre quería que este hijo que venía para decirle, no, yo sé que no me puedes recibir como un hijo. Yo sé que eso no es posible después de todo lo que yo he hecho, después de todo la forma que yo te he tratado. Yo sé que eso no es posible. Y el padre quería que él se empapara. Que no hubiera ni una duda en todo su ser de cuánto le amaba. Así que lo estaba besando y conversando y lo besaba de nuevo y seguía conversando y lo besaba de nuevo, seguía conversando y lo besaba de nuevo. No quería que él dudara de su amor. Es eso lo que yo quisiera. Ojalá que en esta hora nosotros pudiéramos sentir en lo profundo de nuestro ser cuán amados somos.
Y no porque lo merezcamos. El hijo mayor decía, yo siempre te he obedecido y ni un cabrito me has dado. Y a este, no quería llamarle hermano siquiera, este hijo tuyo, él no lo recibía como hermano, no lo quería aceptar como hermano. Tú matas, ¿verdad?, el becerro gordo para él. La crítica del hermano mayor que representa a los fariseos. La forma que lo trató su padre es la forma que Dios nos trata a nosotros. Él no quiere que nos olvidemos ni por un segundo de cuán amados somos. Y ahí lo primero que hace después de besarlo, abrazarlo, que sintiera físicamente, emocionalmente, que sintiera cuánto lo amaba. Comenzó un proceso para que él sintiese ese amor, aún en forma más profunda que solamente físicamente, de un beso. Entonces le dice al siervo que estaba ahí, uno de sus siervos le dijo, mira, anda corriendo a la casa y busque mi mejor traje, mi mejor túnica, y colóquele esa túnica a mi hijo. Ahora, en ese tiempo, hombres ricos como este hombre tenían tres tipos de ropa. Tenía una ropa de trabajo, tenía una ropa que nosotros podríamos llamar ropa de domingo, ¿verdad?, para situaciones normales, pero especial, que era más que trabajo. Pero tenía una túnica hecha de seda, bordado en una forma increíble. Todo un equipo de mujeres trabajando en esa túnica le podría tomar meses de terminar toda la bordadura. Era algo bellísimo y carísimo. Carísimo. Esa túnica generalmente era la túnica, si él tenía por alguna razón que visitar al rey, se colocaba esa túnica justo antes de entrar a la presencia del rey. O si viniera el gobernador a visitarle, se ponía esa túnica. O si se casaba su hija, se colocaba esa túnica. Lo ponía unas cuantas veces, lo usaba solo unas cuantas veces en toda su vida, porque era algo impresionante. Y sin duda, ese siervo le dice a su patrón, patrón, usted está hablando de uno de sus trajes de domingo, ¿no es verdad? No está hablando de ese traje que usted se coloca cuando va a ir a ver al rey. Yo creo que nadie ahí pudo creer sus oídos cuando él dice, no, yo solo quiero lo mejor para este hijo. Vaya y busque ese traje, yo ya te dije, mi mejor traje, y colóqueselo. Yo creo que todos ahí quedaron con la boca abierta, especialmente el hijo. Si los besos ya no le habían convencido de que cuánto le amaba su padre, ese traje, que realmente ese traje representa la santidad del Señor Jesucristo, que Dios nos viste en la santidad y la perfección del Señor Jesucristo. Venimos delante de Él vestidos no en nuestra justicia, venimos vestidos en la justicia de Cristo, lo cual a Él le costó su vida. Ese traje fue comprado con sangre. La sangre de nuestro Hijo, del Hijo de Dios. Y habiéndolo vestido con ese traje, le dijo ahora, hijo, toma su anillo y se lo coloca en su mano. Ahora, el anillo de ese tiempo tenía un significado que hoy no tiene.
En ese tiempo se sellaba documentos con ese anillo. Ese anillo representa autoridad. Porque ahora este hijo está vestido con mi mejor traje. Este hijo ahora me representa a mí. Y puede ir y vender la casa patronal. Puede vender terrenos ahí de la hacienda. Ese hijo representa a su padre y le restaura su autoridad al colocarle ese anillo. En ese tiempo, los esclavos eran los que andaban descalzo. Generalmente eran los esclavos o los más pobres. Pero principalmente se pensaba de alguien así como esclavo en ese tiempo. Y le dijo, y colocarle sandalias en sus pies. Él ya no es esclavo, él es mi hijo. Con todos los privilegios que eso representa. En realidad lo que el padre le estaba diciendo a su hijo es, hijo, yo jamás dejé de amarte. Aun cuando tú estuviste allá, ¿verdad? Yo me imagino, muchas veces he pensado, ¿por qué este padre le habrá dado la herencia? Si ese hijo hubiera sido mi hijo, me pide la herencia, yo le doy una patada, ¿usted sabe dónde? Le digo, vaya a trabajar, ¿verdad? Y conocer lo que es sufrir y lo duro y cuánto cuesta ganarse un peso. Eso es lo que yo le habría dicho. Pero este padre, alguna forma, él supo que su hijo no iba a aprender de otra forma. Que él necesitaba, aunque se fue a un país lejos, ¿verdad? En realidad estos dos hijos, uno es el hijo pródigo que está lejos, el otro es el hijo pródigo que está en casa. ¿Se acuerda? ¿Dónde se encuentra el fariseo? En la iglesia. En la iglesia. Y mientras que este hijo está haciendo sus maldades, ¿verdad? Y todo, el otro está ahí en casa. Habían realmente dos hijos pródigos. Uno en casa y el otro lejos de casa. Pero la gracia de Dios es para los que no lo merecen. Mas se reconoce. Es decir, este hijo si hubiera regresado y hubiera dicho, padre, ya devuélveme todos los derechos de ser hijo. Yo siempre lo he merecido. El padre no lo había dado, ¿no? Él vino a través del Evangelio. Él vino reconociendo su pecado. Él vino y dijo, él vino reconociendo el amor de su Padre, la gracia de su Padre. Y no vino así como si él mereciera. Y la gracia es para aquellos que vienen en esa actitud. Y después el Padre dijo, después de ponerle sandalia en los pies, le dice al siervo, ahora anda y mata el becerro gordo. En algunos lugares dirían que es el becerro argentino. Porque dicen que la mejor carne es la carne argentina, ¿no? La más blandita. Pero ya he comprobado que aquí en Bolivia tienen muy buena carne. Incluso lo puedo comprobar. Creo que he subido las 3 semanas que he estado aquí en Bolivia, creo que he subido mínimo 1,5 kilos, 2 kilos. ¿No? Pero le dice el becerro gordo, lo mejor. Y a través de toda esa historia está diciendo lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Yo quiero lo mejor para mi hijo. ¿Usted se ha convencido que Dios quiere lo mejor para ti? Porque te ama.
Él quiere lo mejor. Ahora, voy a pedir prestado que alguien me preste el programa de hoy. Quiero que nosotros veamos que la gracia de Dios es algo radical. Y cuando este hijo vino a su padre en un comienzo y le reclama la herencia, en realidad era un insulto. Padre, ojalá te murieras. Ojalá te murieras. Pero como no te quieres morir ya, deme la herencia ahora, porque yo ya no quiero esperar, ¿verdad? Porque la herencia era algo que, aún en esos tiempos, se esperaba hasta que muriese el padre. Además, él era el hijo menor. El otro hijo era el que merecía más que él. Pero él se veía merecedor. Esta hoja está en blanco. Vamos a decir que esto representa el concepto que tenía este hijo de sí mismo. Puro, bueno, ¿verdad? Es su padre que tiene problemas, no él. Pero llega el momento cuando él reconoce, ¿sabe? Mi padre tenía razón. Yo soy el que ha pecado. Y él dice, he pecado contra el cielo y contra su padre. Y cuando hace eso, ya su concepto de sí ha cambiado. Y voy a colocar unos hoyos en este papel. Ya no va a quedar tan bonito, ¿verdad? Es como él ahora está viendo, he pecado contra el cielo, contra mi padre, ¿verdad? Y no soy digno. Y se acordó de las cosas que él había estado haciendo ahí, malgastando el dinero que tanto le había costado a su padre y que él había desperdiciado, ¿verdad? Ya no se ve tan bonito. Así él se veía a sí mismo. Pero le quiero decir algo de la gracia, porque este concepto que me hizo pensar que yo estaba totalmente errado en mi concepto de la gracia. Y comencé a estudiar, y comencé a orar y pedir, Dios, muéstrame. Algo anda mal en mi vida y algo anda mal en mi entendimiento de la gracia de Dios. Fue leyendo un libro de un autor que se llama Phil Yancey, que es tan bonito en cuanto a la gracia, es en inglés. Creo que en español tiene un título así, la gracia, es que olvidé, ¿cómo se llama? El amor de Dios y la condenación humana, así se llama ese libro. El amor de Dios, la condenación humana es la actitud del fariseo, el amor de Dios. Ahí, Phil Yancey dijo que la gracia de Dios entra por las roturas y el quebranto de nuestra vida cuando nosotros reconocemos nuestra verdadera condición delante de Dios. Cuando hay verdadero arrepentimiento. Y vamos a la cruz, la fuente de esa gracia. Pero lo que él me dio de entender, él no hizo a mí se me ocurrió de hacer esto así con el papelito, ¿verdad? Basado en las palabras de Phil Yancey. En realidad él dijo que la gracia de Dios, lo cual no merecemos, entra por estas roturas y este quebranto en nuestra vida. Eso me sacudió hasta lo profundo. De veras me movió el tapete, como un terremoto. ¿Por qué? Porque yo siempre pensé que en la vida cristiana la gracia de Dios entra por donde uno ha cumplido. Aquí no hay ni un hoyo ahí, por ahí entra la gracia de Dios.
por aquí, ¿verdad? Aquí no estoy tan mal, por ahí entra que la gracia de Dios entra por donde he obedecido, donde he cumplido. Fue ahí que me di cuenta que yo era fariseo. Fue ahí que me di cuenta que era fariseo. El fariseo, en lo hondo de su ser, él cree en realidad que él merece las bendiciones de Dios. Esto transformó tal modo de pensar de la vida cristiana. Que la gracia de Dios entra por pecado. Eso no es posible. Eso suena como una... ¿Qué? Eso no puede ser. En realidad, cuando nosotros vamos a Romanos, capítulo 5, el apóstol Pablo, aunque no usó una hoja como esta, en realidad eso es lo que él dijo al final de Romanos, capítulo 5. Comenzando con el versículo 19, aunque vamos a concentrarnos en el 20. Pero 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ese uno fue Adán, así también por la obediencia de uno, esa obediencia es Cristo, los muchos serán constituidos justos por la obediencia de Cristo, no nuestra obediencia, aunque nos va a llevar a ser obedientes. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, que nos diéramos cuenta realmente cuán pecador somos. Eso fue algo que yo intenté ayer, de que nos diéramos cuenta lo pecador que realmente somos. Mas ahora estoy tratando de convencernos de la segunda parte de ese versículo. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, mire, yo pensé, esto es una tontería. Aun cuando lo estuve viendo y estuve pensando de esto, estaba pensando, ¿será? ¿Será? No me podía convencer, aunque se me estaba empezando a penetrar en esta cabeza dura, que a lo mejor mi concepto de la gracia era totalmente errado. Porque si esto es verdad, entonces mejor salgo y peco en grande para que la gracia sobreabunde. ¿Verdad? Entonces esto no puede ser correcto. Porque esto daría licencia para salir a pecar. Ahora, si uno llega con esa objeción, es por una sola razón, que entendió lo que esto significa. Si uno realmente entiende esto y sale con esa objeción, uno realmente ha entendido. El apóstol Pablo sabía eso. Por eso en Romanos 6, uno dice, ¿qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde, ¿verdad? Esa objeción. Si uno realmente entiende lo que aquí la Biblia nos está enseñando, uno va a salir con esa objeción. Va a ser natural, va a ser normal. Si uno no sale con esa objeción, a lo mejor no entendió lo radical. ¿Qué es esto? Esto es radicalísimo. El apóstol Pablo dice, ¿sabe qué? Sí entendiste. Tú tienes esa objeción, entonces sí entendiste. Entonces voy a responder a esa objeción, porque sí entendiste. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Cómo se le ocurre tal barbaridad? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En realidad hay dos argumentos en contra de ese. En primer lugar, solo el fariseo saldría con esa objeción, aunque cualquier persona lo podría pensar, porque sí, es radical. Pero el fariseo, ¿qué piensa?
Él piensa que hay partes de su vida que el pecado no ha contaminado. Así que como aquí no tengo ni un hoyo en mi vida, ahí estoy santo y puro. Voy a salir a pecar para que la gracia de Dios entre por ahí. Y por aquí también, aquí no estoy contaminado. Y aquí, mira, en realidad hay varias partes de mi vida que yo podría salir a pecar para que ahí haya unos hoyos donde pueda entrar la gracia de Dios a mi vida. Pero si uno entiende los primeros capítulos de Romanos, nos está diciendo que de nuestra cabeza hasta las plantas de pie, estamos totalmente corrompidos. Y no solamente los gentiles, es su argumento, sino también los judíos, todo el mundo. Por eso todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios. Y estamos pecado en forma entera, que no existe ni una parte. En realidad estos son 5 hoyos. No, eso no es nada. Realmente somos como una coladera, ¿no? Como las hermanas usan ahí en la cocina, esas coladeras para coler harina y qué sé yo, ¿verdad? Inténtale meter más hoyos en una coladera. No se puede. Nosotros ya estamos totalmente corrompidos, totalmente contaminados de pecado. Solo la persona que se cree bueno diría, sabe que yo soy tan bueno, hay lugares en mi vida donde me hace falta salir a pecar para que la gracia de Dios entre, porque por ahí yo no tengo ni un hoyito. El pecado no ha contaminado partes de mi vida, así que tengo que salir para ser contaminado, para que no. Entonces, ¿quién va a decir eso? El que se cree bueno. Espero que nadie aquí se crea bueno. ¿Sabe que hay una canción mexicana? No sé si han llegado por aquí las canciones mexicanas. No sé si ha oído esta canción. Ahora, yo no canto bonito, pero voy a cantar, ¿verdad? Ya le voy a pedir perdón antes de cantar, que voy a cantar. Y la canción mexicana dice, que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toito los feos, que se mueran. Yo no soy muy feo, le dice el cantor, ¿verdad? Que se mueran los feos, pero yo no soy feo. ¿Sabe? Eso sería una excelente canción para la iglesia, cambiando una sola palabra. Que se mueran los buenos, que se mueran los buenos, que se mueran toito los buenos, que se mueran. Yo como pastor de esta iglesia, yo no soy muy bueno. Si nosotros entendiésemos este concepto tan radical, eso sería nuestra actitud. Que se mueran los que se creen buenos, porque realmente el bueno no existe. Vino ese hombre rico y le dijo a Jesús, buen maestro. En realidad lo que estaba diciendo, maestro, tú y yo somos buenos. Y sabemos que ese es el significado de lo que estaba diciendo, tú y yo somos buenos, porque le dijo, ¿quién es bueno si no solo Dios? ¿Qué dice los 10 mandamientos? Bueno, dice tal y tal. Y yo los he guardado desde mi juventud. Entonces, ese hombre era muy rico, ¿verdad? Amaba el dinero. Entonces le dijo, mira, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ven y sígame. Pero como amaba su riqueza, ahí él entendió. Ya el primer mandamiento, ni siquiera el primer mandamiento había guardado, porque el primer mandamiento dice que Dios primero, después todo lo demás. Pero él no estaba dispuesto a Dios primero. Él se creía bueno. He sido pastor de varias iglesias. ¿Quiénes en la iglesia son los que más dolores de cabeza me ha dado? Los buenos. Siempre son los buenos. Ahí bajo la mesa donde tomamos las decisiones, ahí en nuestra iglesia lo llamamos el consistorio.
ahí en esa mesa, ¿quiénes son los que están dando patadas bajo la mesa, codazos a un lado y al otro, piedrazos, ¿verdad? Son los buenos. Que se mueran los buenos, que se mueran toditos los buenos. Un día vino un bueno de nuestra iglesia allá en la Ciudad de México y vino con 2 jóvenes. Yo conocí a esos jóvenes. Eran 2 jóvenes que habían aceptado al Señor Jesucristo en esa iglesia ya hacía unos 3 años. Jóvenes que amaban al Señor, servían al Señor, comprometidos con el Señor. Trabajaban con los jóvenes, ellos tenían unos 18 o 20 años. Eran músicos también. Y ahí trajo este bueno que era el anciano gobernante que estaba a cargo de la educación cristiana de nuestra iglesia, una iglesia de más o menos 1000 miembros. Y me lo trajo y dijo, pastor, estos 2 jóvenes son unos rebeldes. Es que él unos minutos antes le había dicho, oye jóvenes, córtense el pelo. Córtense el pelo. Ya el pelo le está casi llegando a sus hombros. Eso es un mal testimonio en la iglesia. Es un mal testimonio a toda la iglesia, pero especialmente a los jóvenes, porque ustedes trabajan con ellos. Entonces estos 2 jóvenes que entendían que era la palabra de Dios que debía regir, se les ocurrió decirle a este bueno, muéstrame la palabra de Dios. Sí, vamos ahora mismo, ni siquiera vamos a esperar hasta el almuerzo, vamos ahora mismo a cortarnos el pelo. Pero primero, por favor, necesitamos instrucciones al peluquero. ¿Dónde deja de ser mal testimonio? ¿Es hasta la oreja? ¿La parte de arriba de la oreja? ¿La parte de abajo de la oreja? ¿O aquí a mitad de camino hacia el hombro? ¿O es a 2 centímetros por encima del hombro? ¿O 1 centímetro? ¿Dónde deja de ser mal testimonio? ¿Y dónde es buen testimonio? Para que le demos instrucciones al peluquero, nosotros queremos dar buen testimonio en esta iglesia. Este bueno dijo, yo soy la autoridad aquí en la iglesia. Yo les digo que ustedes se vayan y se corten el pelo y ahora mismo anda y hágalo. Sí, Señor, con todo respeto lo vamos a hacer ahorita mismo. Pero todavía no ha respondido para darle instrucciones al peluquero. ¿Qué le vamos a decir a él? Dice él, vengan aquí, vamos a ir a ver con el pastor. Y vio que uno de los pastores, que era yo, estaba ahí en una de las oficinas de la iglesia y me los trajo y me dijo, estos jóvenes son unos rebeldes, no quieren cortarse el pelo. Yo les acabo de decir que se corten. Yo les dije a los jóvenes, ¿qué pasa? ¿Por qué su actitud? No, es que nosotros sí le dijimos aquí a nuestro hermano que nos vamos a cortar el pelo ahora. En realidad no creemos que somos rebeldes. Lo único que quisimos es que nos diera alguna explicación porque él dijo que era mal testimonio. Nosotros queríamos saber, para darle instrucciones al peluquero, dónde deja de ser mal testimonio. Entonces le dije al anciano, bueno, ¿y qué está esperando? Dígales, muéstrales, aquí está la Biblia. Él me dijo, pastor, usted no me está entendiendo, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos toda una tradición en nuestra iglesia. Y esa tradición es que el pelo solo se debe cortar así cortito, en forma normal, natural, así varonil, así debe ser. Y yo le dije, sí, yo sé de esa tradición en nuestra iglesia, pero nuestra iglesia es por las tradiciones de la iglesia o por la palabra de Dios. ¿Cuál es? Me dijo.
¿Quiere que vaya con el pastor titular? Le dije, espérese un momentito. ¿Sabe estos jóvenes? Yo los conozco. Ellos aman al Señor Jesucristo. No solamente eso, pero sabe, yo tengo 2 hijas. Yo sería el suegro más orgulloso si ellos 2 fueran mis yernos. Se le puso casi rojo la cara, agarró a ellos y se fue con el pastor titular. Y esa semana fueron expulsados de la iglesia. Fueron expulsados. La verdad es que esto es algo tan radical. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está de entender que las cosas externas? El fariseo coloca el énfasis en las cosas externas porque eso lo puede controlar. Se puede ir al peluquero y cortarse el cabello o el pelo, ¿verdad? Cabello es portugués. Eso es algo que uno está dentro del control de uno. Y el fariseo trata de tomar las cosas de lo cual él puede controlar. Pero el amor no es algo que él puede controlar. Nosotros eso lo vimos ayer. Vimos incluso que a medida que nosotros nos vamos dando cuenta cuán pecadores somos y estamos viviendo al pie de la cruz, que el amor va a crecer. Ese bueno no entendía la diferencia entre amor y sus tradiciones. Lo siento mucho. ¿De quién era esto? Creo que era suyo. Muchas gracias, hermano, por prestármelo. ¿Sabe que el lunes nosotros regresamos a Brasil? Ahora, nuestro apartamento quedó un joven que no tiene padre y madre, él quedó viviendo en nuestro apartamento por un tiempo. No lo conocemos, pero el pastor dijo que era un joven muy necesitado. Pero la persona que ha estado usando nuestro carro durante todo este tiempo se llama Wally Torresín. Y él nos va a ir a buscar al aeropuerto. Y les quiero contar un poquito de Willy. Es uno de mis mejores amigos, o más bien de nuestros mejores amigos, porque también Peggy le encanta invitar a Willy a comer en nuestra casa. Willy, cuando tenía unos 16, 17 años, fue al pastor de la iglesia, algunos líderes, porque él estaba en una lucha muy fuerte en lo interior de su alma y quería ayuda. Entonces pidió audiencia con el pastor. Ahí también habían unos 2 o 3 otros líderes de la iglesia. Una iglesia muy grande, aún en ese tiempo, hace más de 20 años, tenía más de 1,000 miembros, ahora tiene como 4,000 miembros. Y para que no, le voy a decir ya, otra confesión, era presbiteriano esa iglesia. Porque lo que voy a decir no es nada de bonito. Les dijo, pastor, yo necesito ayuda. Ahora, tengo que decirle algo de Willy. Él es un líder, es carismático, es muy atrayente su personalidad. Es una persona que con facilidad influye en otros. Y le dijo al pastor, ¿sabe que yo me siento atraído sexualmente con otros hombres? Y no siento ninguna atracción a las mujeres. Y yo no he practicado nada de eso, nada.
pero yo necesito ayuda. Se espantó el pastor, se espantó. Y los líderes que ahí estaban también. Pensando como en una iglesia grande, y él tenía influencia entre los jóvenes. Dijo, qué cosa, tenemos que apartarnos lo más lejos posible de esto. Lo expulsaron. En la iglesia lo expulsaron. Ahí mismo lo expulsaron. Usted no regrese jamás a nuestra iglesia. Entonces él se fue profundamente triste, profundamente herido, porque él realmente buscaba ayuda. Y dijo, bueno, si así me tratan, voy a vivir como me dé la gana. Y se fue de lleno a la vida homosexual, hasta el punto a vender su cuerpo por 20 años. Vivió perdidamente. En su calle, su apartamento estaba en un lado de la calle, el otro lado era vacío, había un árbol ahí. Él estaba lavando su coche. Y cuando estaba lavando su coche, esto ya era después de 20 años de vivir así, escuchó una voz que le dijo, Willy, tú no tienes idea cuánto yo te amo. Me miró. Miró en el árbol. No había nadie. Ahora le voy a decir algo a los presbiterianos, si usted no sabe. Los presbiterianos no creemos mucho en escuchar voces, así que Dios nos hable directo. Nosotros creemos que Dios nos hable a través de su palabra. Pero de escuchar una voz así, no es común en nuestras iglesias pensar así. Y él se había criado en una iglesia presbiteriana, entonces dijo, estoy oyendo voces, me estoy volviendo loco. Sin duda ya me estoy volviendo loco. Siguió lavando su carro. En eso escuchó la voz de nuevo y dijo, Willy, tú no tienes idea cuánto yo te amo. Pero la voz estaba ahí a su lado. Ya no podía negar. Y él dijo, Dios, ¿eres tú? Dios, ¿tú sabes lo que yo pienso de ti? Dios, que seas maldito. ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué soy yo así como soy? ¿Por qué me expulsaron de la iglesia? Dios, si el mismo diablo estuviera aquí, yo me voy con él antes contigo. Si tú realmente creaste el infierno, ¿por qué no te tiras ahí? Porque tú mereces estar ahí. Y siguió así maldiciendo a Dios. Toda la amargura, todo el enojo que estaba ahí dentro de su corazón. No había cosa alguna que no le dijo a Dios, maldiciendo a Dios. Al final, no se le ocurrió otra cosa de decir. Así que se quedó callado. Y la voz le dijo, Willy, ¿tienes otra cosa que decir? Él dijo, no. Y en eso escuchó otra vez la voz y dijo, Willy, tú no tienes idea cuánto yo te amo. Él cruzó la calle, entró a su apartamento llorando, cayó de rodillas y dijo, Dios, yo no puedo entender cómo tú me pudieras amar a mí. Si tú realmente me amas, por favor, ayúdame. Porque yo no puedo salir de esta vida si tú no me ayudas.
Ese domingo él fue de regreso a su iglesia, primera vez que había estado de regreso en su iglesia después de 20 años. Se sentó al lado de una pareja y esa pareja lo reconoció. Dijo, Willy, ¿eres tú? Y él dijo, sí, soy yo. Ellos dijeron, ¿sabe? Nosotros tenemos un estudio bíblico en nuestra casa. ¿Cómo nos gustaría que tú nos acompañaras durante la semana, tal y tal día? Mire, ahí nadie te va a juzgar. La mayoría de los que estamos en ese estudio hemos sido o divorciados o hemos pasado por situaciones muy difíciles en la vida. Por favor, Willy, acepta la invitación de acompañarnos. Y él dijo, sí. Y ahí le decían, ¿sabe, Willy? El amor de Dios es mucho más grande que tu pecado. Lo mismo lo que el padre le había dicho al hijo pródigo. Y aunque le costó mucho creerlo, Dios, el Espíritu Santo, obrando en su corazón, le despertó fe de al final creer que Dios sí lo amaba. Que el amor de nuestro Padre es mucho más que nuestro pecado. Willy ahora es el director de Éxodo, un programa mundial. Es el director para Brasil de Éxodo, un programa mundial para alcanzar a homosexuales y lesbianas. Nosotros hemos tenido el privilegio a través de Willy de dar conferencias de la gracia en varias ocasiones con hasta 100 homosexuales a la vez, de hablar de la gracia, del amor del Señor Jesucristo. Yo he visto las lágrimas corriendo en sus mejillas, por primera vez entendiendo un poco de la gracia de Dios. En un sentido, yo creo que para ellos es más fácil entender la gracia de Dios que para nosotros, como yo, por ejemplo, hijo de misionero, hijo de pastor, en fin. Pero si ayer estuvimos viendo que somos mucho más pecador de lo que nos imaginamos, yo quiero que nosotros entendamos, y vamos a continuar, ya se nos acabó ahorita el tiempo, pero quiero continuar un poquito más hablando al regresar del amor de Dios, y después vamos a ver este cuadro que tiene que ver, porque de ese amor necesitamos mucho. Porque ese amor, cuando inunda nuestro corazón, nuestra alma, comienza a rebosar, aún para los que son más marginados y menos amados, y hasta los expulsados de nuestras iglesias. El amor del Señor Jesucristo. Amén.